Se renueva el presente licenciamiento. Tienen el uso de la palabra los señores defensores en aras de que efectúen su presentación, doctores. Su señoría, con las excusas por el pequeño retardo que tuvimos, William Adán Rodríguez Castillo actuó como defensor de confianza de la señora Gladys Cecilia Alfonso Sierra, de la señora María del Pilar Moreno Oviedo y el señor José Luis Rincón Ruiz. Un saludo especial al señor fiscal, al señor procurador, a los señores apoderados de víctima, a mi colega de la bancada defensiva y a nuestros defendidos. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Señor defensor. Su señoría, muy buenos días. Un saludo respetuoso también extensivo a su secretario, al señor representante del ente fiscal, al señor representante del Ministerio Público, representante de víctimas, demás personas en sala. Luis Fernando Becerra Gamboa, actuando como defensor de confianza del señor John Freddy Silva Montilla. Presento excusas, estaba informando en el juzgado 30 penal del circuito, ya que tengo audiencia a la misma hora, como ya se había informado a su despacho, y tuve que aplazar esa diligencia, su señoría, para poder cumplir con el compromiso que usted me había fijado. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor. Señores procesados tienen el uso de la palabra con el propósito de que indiquen nombres y apellidos completos y número de cédula. Su señoría, muy buenos días, doctor interviniente en esta audiencia. Mi nombre es José Luis Rincón Ruiz, número de cédula 1070-587-733 de la ciudad Girardot. Buenos días a todos, mi nombre es María del Pilar Moreno Oviedo, con número de cédula 52-513-640 de Bogotá. Muy buenos días, mi nombre es John Freddy Silva Montilla, identificado con cédula 80-057-055 de Bogotá. Gracias. Muy amables señores procesados, se verifica esta forma de asistencia de partes. Nuevamente se da constancia que el doctor Luis Humberto Huérfano Flores no hace presencia en la sala de audiencias, igualmente que este apoderado de víctimas no hizo públicos sus datos. No obstante, se advierte, como se señaló en la diligencia anterior, que esta persona o esta parte fue citada en debida forma en su momento en estrados. Se verifica esta forma de asistencia de esta parte, se da continuidad o se retoma la actuación en el estado en que se dejó. Se procede nuevamente a preguntar a las partes si existen estipulaciones probatorias, señor fiscal. No, señor, no existe ninguna clase de arreglos. Muy amable, doctor, tiene usted el uso de la palabra en aras de que enliste los medios probatorios que pretende hacer valer en juicio oral. Simplemente la mención de los mismos, doctor. Señor juez. Doctor, sí, señor. En la pasada oportunidad, cuando suspendimos la audiencia, se iba a interrogar a nuestros defendidos si se declaraban inocentes o culpables. Hemos dialogado con ellos y ellos han manifestado la intención de aceptar cargos en este momento con las rebajas que establece el Código de Procedimiento Penal, considerando la etapa procesal en la que nos encontramos. Señor juez, hemos hecho las evaluaciones jurídicas probatorias y hemos medido el alcance de ir a juicio en esta actuación, y hemos considerado desde el punto de vista jurídico que la mejor recomendación que le podemos hacer a nuestros clientes es que ellos acepten cargos en este momento, y ellos libre y voluntariamente nos han manifestado que es el interés de ellos aceptar cargos. Yo quisiera, su señoría, que entonces en este momento el despacho procediera a preguntarles a ellos si se declaran inocentes o culpables, y si efectivamente existe en ellos esa manifestación de voluntad de acogerse a cargos, aceptar, allanarse en este momento, que el señor juez verifique la libertad, la voluntariedad, la asesoría que nuestros clientes han tenido en ese sentido, y de esa manera darle término a este proceso, su señoría. Muchas gracias. Muy amable. Se desea preguntarle al doctor Luis Fernando Becerra Gamboa sobre esa particularidad frente a su procesado o prohijado. Sí, su señoría, como yo se lo había anunciado desde la audiencia próxima pasada, estábamos buscando la mejor decisión para mi prohijado, y él en realidad, de verdad, después de sopesar
todos los elementos materiales probatorios con que cuenta la Fiscalía General de la Nación, la información legalmente obtenida y desde luego la evidencia física, ha decidido en forma voluntaria y debidamente asesorado por su defensor técnico, aceptar los cargos en esta etapa procesal con las rebajas que ello conlleva conforme al artículo 351 de la ley adjetiva. Por lo tanto, su señoría, yo le solicito que se le interrogue sobre esta aceptación, si se trata de una aceptación libre, espontánea, voluntaria y debidamente asesorada, para que hacia el futuro no vayamos a tener ningún tipo de nulidad que se avisore frente a esta manifestación. Muchísimas gracias. Muy gentil, señor defensor, se procede a ponerles en conocimiento a los señores procesados que ustedes por Constitución y ley les asisten unos derechos. En concreto, el artículo 33 de la Carta Política señala lo siguiente, se abren comillas: nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo, en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, se cierran comillas. Se les advierte que esa norma constitucional tiene desarrollo en el Código de Procedimiento Penal, en concreto en el artículo 8º, o entre otros, en el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal. Allí también se determina que ustedes tienen el derecho a guardar silencio, que tienen el derecho a un juicio público, oral y contradictorio en el cual se debatan las eventuales pruebas que se alleguen en su contra. Se les advierte que en el evento del allanamiento, este consiste en una aceptación de autoría y responsabilidad en el delito que le atribuye Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, si de darse ese allanamiento, esa aceptación a cargos, ustedes están renunciando a esos derechos que les asiste por Constitución y ley. Una segunda consecuencia de esa aceptación de responsabilidad atiende a que necesariamente se debe proferir una sentencia de carácter condenatoria en su contra, en la cual se determinará o impondrá una pena privativa de la libertad. Ahora bien, habiéndoles hecho estas salvedades, se procede a señalarles igualmente que ustedes pueden aceptar en esta fase de la actuación los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación y conforme lo determina el artículo 356, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, tendrán una rebaja de una tercera parte de la pena a imponer. Habiéndole señalado lo anterior, se procede a preguntarle a este estrado judicial si ustedes aceptan de manera individual, si aceptan los cargos, es decir, si aceptan autoría y responsabilidad en el delito que le atribuye la Fiscalía General de la Nación. Tiene el uso de la palabra señora María del Pilar Moreno Oviedo. Sí, señor juez, acepto. Muy amable. Tiene el uso de la palabra señora Gladys Cecilia Alfonso Sierra. Sí, señoría, acepto. Muy amable. Tiene el uso de la palabra John Freddy Silva Montilla. Buenas tardes, su señoría. Yo acepto el delito de constreñimiento. Quisiera… no más que pena, es que bueno. la ritualidad está establecida así. Señor José Luis Rincón Ruiz, ¿acepta o no los cargos? Sí, señoría, acepto los cargos de delito de constreñimiento ilegal. Muchísimas gracias. Ahora se les pregunta a ustedes de manera individual si esa aceptación de cargos que acaban de realizar ante este estrado judicial se realizó de manera libre, es decir, que ustedes no fueron obligados de ninguna forma a aceptar los cargos que les atribuye Fiscalía General de la Nación, que no hubo ningún tipo de presión. Tiene el uso de la palabra señora María del Pilar Moreno Oviedo. Sí, señora, tomé la decisión libre de aceptar los cargos. Muy amable. Señora Gladys Cecilia Alfonso Sierra. Sí, su señoría, acepto libre. Muy amable. Señor John Freddy Silva Montilla. Sí, señor, acepto libre. Muy amable. Señor José Luis Rincón Ruiz. Sí, su señoría, libre y voluntaria. Igualmente les pregunto este estrado judicial de manera individual, la pregunta va dirigida a cada uno de ustedes, si fueron asesorados en debida forma por los profesionales del derecho que los asisten en punto a señalarles qué es el allanamiento. Como ya se les indicó, es una aceptación de responsabilidad y autoría en el delito que le atribuye Fiscalía General de la Nación. Igualmente las consecuencias de ese allanamiento, una sentencia condenatoria e igualmente una rebaja, como se señala, de una tercera parte de la pena a imponer.
Tiene el uso de la palabra señora María del Pilar Moreno Oviedo. Sí, señor, fui asesorada por mi abogado. Muchas gracias. Señora Gladys Cecilia Alfonso Sierra. Sí, señor, fui asesorada por el abogado. Señor John Freddy Silva Montilla. Sí, su señoría, fui asesorado por mi abogado. Muy amable. Señor José Luis Rincón Ruiz. Sí, su señoría, fue asesorado por mi abogado. Muy amable. Finalmente, preguntarles igualmente a cada uno de ustedes si son conscientes de las implicaciones de ese allanamiento. En este punto es reiterativo este estrado judicial. A consideración, esto permite determinar igualmente la autoridad, perdón, su voluntad y el respectivo asesoramiento. En concreto, si ustedes, se insiste, si son conscientes de qué es el allanamiento, es decir, el aceptar cargos e igualmente las consecuencias que este implica. Tiene el uso de la palabra señora María del Pilar Moreno Oviedo. Sí, señor juez, soy consciente del... Muy amable. Señora Gladys Cecilia Alfonso Sierra. Sí, señor juez. Muy amable. Señor John Freddy Silva Montilla. Sí, su señoría. Señor José Luis Rincón Ruiz. Sí, su señoría. Muy gentiles, se solicita de manera comedida al señor fiscal que previa disposición a las partes de los elementos materiales probatorios que en su momento sirvieron de sustento a la imputación y posteriormente a la acusación sean presentados ante este estrado judicial, doctor. Perdón. Claro que sí, su señoría. La Fiscalía, como soporte pues de la acusación que se hiciera en pasadas audiencias, tiene unos hechos jurídicamente relevantes soportados con medios de convicción. Los medios de convicción que tiene la Fiscalía como para hacer pues más la probanza de la autoría y responsabilidad de cada uno de ellos. Estoy hablando en especial del señor John Freddy Silva Montilla, de José Luis Rincón Ruiz, de María del Pilar Moreno Oviedo y de la señora Gladys Alfonso Sierra. Y tiene los siguientes medios de convicción que le parece importantes que la Fiscalía, que la Judicatura conozca. El informe ejecutivo FPJ3 de fecha 19 de febrero del año 2014, que consta en una entrevista al denunciante, la entrevista de testigos, la solicitud de certificación y tradición y libertad, la entrevista realizada por el señor John Palacios, entrevista realizada a Ángela María Correa, certificado de tradición y libertad del inmueble con matrícula inmobiliaria 50S787516, entrevista realizada por el señor Michel Eduardo Rosso Romero, como también la entrevista realizada a la señora Gloria Fernández de Correa. Obviamente con las fotocopias de las cadenas de custodia de un CD, el cual contiene llamadas recibidas por la víctima, y como también el informe de investigador de campo FPJ 11 de fecha 10 de marzo del año 2014, el cual contiene labores de vecindario en el municipio de Cota, Cundinamarca, inspección judicial de la notaría 29 del Círculo de Bogotá, como también las fotocédulas que nos identificaron plenamente, la solicitud a la Oficina de Talento Humano por parte del Gaula Bogotá, como también los reconocimientos en álbumes fotográficos y el acta de audiencia preliminar de las órdenes de captura emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de fecha 10 de marzo del año 2014. Como también el informe de campo FPJ 11 de fecha 13 de marzo del 2014, el cual contiene la realización de una inspección ante el Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de obtener movimientos migratorios de los señores John Freddy Silva Montilla y el señor John Edward Palacio Salazar. También es importante que la Judicatura conozca, que usted, señor juez, conozca el acta de audiencia preliminar reservada de control previo y búsqueda selectiva en base de datos
para que se obtuviera ese documento del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las copias auténticas de los bienes que dice el señor John Edward Palacios que son propiedad de él, como también los informes del investigador de campo de fecha 16 de abril del año 2014, el cual tiene entrevistas a la víctima, entrevista al señor Fernando Daza, inspección a las notarías y las entrevistas de la señora Nelly Yolima Parada Capitán. También es importante que este señor juez tenga pues para su conocimiento, y también es muy importante para la Fiscalía dejar eso claro, que usted conozca, señor juez, unas entrevistas que a solicitud del doctor Darío Cabrera Montealegre la realizara un investigador de la defensa de nombre Miguel Hernando Pulido Mayorga, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.469.625, entrevista al señor Leonardo David Carrillo Alfonso, yo pienso que esta entrevista es lo más importante que usted también conozca, señor juez. También una entrevista realizada a la señora Albanidia Lancheros Martínez y una entrevista realizada a el señor Javier Alonso Sierra. Es de aclarar que el menor de edad, Leonardo David Carrillo Alfonso, es un niño, pues para la fecha en que hizo la entrevista, de 12 años, y se le tiene que dar mayor credibilidad porque está dando una versión, y es importante para la Fiscalía que usted conozca estos medios de convicción, porque fueron los que le dieron pie a la Fiscalía General de la Nación de variar la calificación jurídica de secuestro extorsivo agravado a constreñimiento ilegal. Para la Fiscalía es absolutamente importante que usted los conozca, porque con esos medios de convicción la Fiscalía llegó a tomar esa decisión de que el señor John Edward Palacios nunca estuvo secuestrado, pero que por el contrario sí fue constreñido en su integridad. Esos son los medios de convicción importantes que la Fiscalía quiere pues que usted tenga en conocimiento. Su señoría, yo le voy a pedir un favor. Yo tengo un juego de copias, quisiera darle el juego de copias, o si usted me lo permite, le entrego el cuaderno original. Sí, es tan amable, doctor, los originales. Perfecto, su señoría. Doctor, si está gentil, le corremos traslado previamente a las partes finalmente este extrajudicial. Claro que sí, señoría. Es de aclarar que estos 3 cuadernos se los he descubierto tanto la defensa como los representantes de víctimas en su oportunidad. ¿Apoderados de víctimas conocen los documentos? Sí, señoría, gracias. Muy amable, doctor. Sí, señoría, cómo no. Rico. Su señoría, no lo requiero para... Muy amable. Señores defensores. Sí, su señoría, sí los conozco, el señor fiscal no los trasladó en su oportunidad. Muy amable. Así es, su señoría, los conozco en su totalidad, muchas gracias. Muy gentil, doctor. Se da constancia que Fiscalía General de la Nación allega 3 cuadernos contenidos de los documentos relacionados en su intervención. Este extrajudicial hará un receso de 1 hora en aras de verificar la documentación presentada por la Fiscalía General de la Nación y tomar la determinación a que hay lugar. Esto conforme a lo que determina el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal. Se advierte que pues se debe contar con un mínimo de probanza para determinar una presunta autoría y responsabilidad de los señores procesados en ese delito que le atribuye Fiscalía General de la Nación. Nuevamente insiste este extrajudicial, pues se hará esa verificación frente o en cuanto a esos mínimos que demanda la norma en comento. Muy gentiles.